Buenos días, bienvenidos a el video número 19. Vamos a seguir hablando sobre algo que hemos visto sobre las últimas dos o tres videos en cuanto a este ángel y profeta que Jehová prometió mandar por medio de la boca de Moisés. Y la semana pasada escuchamos el testimonio de muchos de la primera época que Yeshua el Cristo es este profeta y ángel de Jehová que miramos en Deuteronomio 18, 15 al 19 y Éxodo 23, versículos 21 y 22. Y entonces esta semana vamos a escuchar el testimonio de Juan el Bautista en capítulo 1 y después deseo leerles unos comentarios de unos eruditos y lo que ellos dicen en cuanto a este ángel y profeta. Espero que les va a ayudar a entender mejor estos versículos y también tener mucha confianza en este hecho de que el Cristo, el Mesías, es el que andaba con los discípulos en la primera época. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por prestarnos este tiempo esta mañana para estudiar tu palabra. Te doy gracias, Padre, por tu Espíritu que habita en nosotros, que nos guía en cuanto a no solamente estos estudios, sino en el camino estrecho, convenciéndonos de nuestros pecados, y poner en nuestro corazón un deseo de no solamente pedir perdón, pero andar en arrepentimiento. Te doy gracias por esto, porque es clave, porque por nuestras obras sabrán que somos discípulos de Cristo. Y estas obras, obviamente, Padre, estás obrando en nosotros por medio de tu Espíritu, quitando todo lo del viejo hombre para que el nuevo hombre, Cristo en nosotros, puede crecer. Y entonces te doy gracias, Padre, en este caminar, en el camino estrecho, te pido las fuerzas para seguir adelante en este mundo tan feo en que vivimos ahora, donde la mayoría son anticristos, andan en contra de tu palabra, no quieren escuchar nada acerca de tu palabra y prefieren andar en sus propios caminos haciendo lo que les da la gana. Y Padre, te doy gracias y pido fuerzas para aguantar y seguir en este camino, aguantar las cosas que encontramos en este mundo, seguir en el camino estrecho hasta el fin. Y Padre, esperamos con mucha emoción ver el gran día del Señor. Si no es por estar vivos todavía, entonces cuando nos llama de las tumbas y nos levanta para juntar con nosotros en las nubes y darnos nuestros nuevos cuerpos y vivir eternamente con nuestro Señor y nuestro Dios. Padre, lo esperamos con mucha emoción y esperamos con muchas ganas ver este día. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, lo que deseo hacer primero es, vamos a leer en Juan capítulo 1 y vamos a ver de 19 al 34. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que está pasando en esos versículos, porque los fariseos hicieron unas preguntas de Juan y ellos estaban esperando el Mesías, porque le preguntaron a Juan que si fuera él. Y entonces déjenme leer y van a escuchar esta plática entre los fariseos y Juan, aquí en capítulo 1 de Juan. Dice, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas
a preguntarle, ¿tú quién eres? Entonces, ellos habían escuchado de Juan, van al desierto donde Juan estaba predicando porque tenían muchas preguntas y escuchan lo que dicen. Y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, Juan dijo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Recuerden, hemos hablado sobre este profeta que Moisés en Deuteronomio y también en Éxodo leemos del profeta y del ángel, que Moisés hablaba de este profeta que iba a venir como Moisés. Y dice, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Entonces, aquí tenemos, notan, sacerdotes y levitas que vinieron de parte de judíos para ver quién eres tú, porque todos estaban esperando el Mesías en la primera época. Y entonces dice en 23, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereced el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntándole, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, noten aquí, nombran el Mesías, el profeta y Elías. Y entonces ellos estaban pensando, ¿es que Juan era esta persona? Juan dijo en absoluto, no, no soy él. Él dijo que vino para anunciar la venida. Y dice aquí en 27, él es el que viniendo después de mí, es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betabra, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es clave porque este es lo que esperaron del Mesías. Y entonces cuando dijo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendían claramente que él estaba hablando del Cristo, el ungido de Dios, el Mesías que iba a venir para salvar a ellos pensaron solamente a los judíos, pero Dios había dicho por medio de sus profetas que también a unos gentiles también que iban a estar incluidos en la familia de Israel por adopción. Y entonces, en versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Ahora, noten este próximo versículo. Otra vez, este es clave. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, está hablando de Jehová, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no quiero entrar en una plática muy grande sobre bautismo ahora, pero miramos aquí que Juan, bajo el antiguo pacto, estaba bautizando en agua,
Cristo bajo el nuevo pacto va a bautizar con el Espíritu Santo. No hay necesidad hoy en día para los cristianos bautizarse en agua. Este es algo del antiguo pacto. En el antiguo pacto tenían que cumplir con 3 cosas como proselitismo. Uno era la circuncisión, otro es ofrecer sacrificio en el templo, y la tercera cosa fue bautizarse en agua. Estas cosas bajo el nuevo pacto ya fueron borrados. No necesitamos hacer estas cosas. Entonces, los que siguen bautizando en agua no entienden, por no estudiar y por tener sus ojos cerrados todavía, que este no es algo bajo el nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo literal y lo espiritual, esta es una de las cosas que caen bajo esto. Lo literal en agua, lo espiritual en el Espíritu Santo, como dice Juan claramente. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, hablando del Cristo, y otra vez, cuando hablamos del Shabbat, tenemos lo literal en el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto. Obviamente, ya que tenemos mucho hablando sobre esto, es otra cosa espiritual bajo el nuevo pacto. Muy bien. Y versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra vez, no estamos hablando en esta serie sobre la Trinidad, pero ellos entendieron bien lo que quiere decir Hijo de Dios, lo que quiere decir Cordero de Dios, y entendían que Jesús era el Cristo, el Mesías. Ahora, los fariseos lo rechazaron, pero no cambia la verdad. Juan le reconoció como este profeta y ángel, igual con los otros discípulos, como miramos la semana pasada. Entonces, lo que deseo ahora es leer unos comentarios que hablan sobre este ángel de Jehová y el hecho de que no hay otra manera de interpretar estos versículos de Éxodo 23, Deuteronomio 18, sino que hablan del Cristo, Yeshua, preencarnado en su ministerio a la iglesia en el desierto. De que si Yeshua era o no era Mesías, parece que no había ninguna duda de esto entre los discípulos en la primera época. Entonces, déjame leer estos comentarios y espero que, sé que van a explicar bien lo que hemos visto sobre las últimas semanas. Son varios, pero voy a leer todos los que tengo aquí. Entonces, este es Jameson, Fawcett y Brown. Estos son comentarios muy conocidos y muy respetados. Entonces, dice, estas expresiones solo pueden aplicarse a un ser divino, hablando de lo que hemos visto en Éxodo 23, 20 y también Deuteronomio 18. Y sin embargo, Dios le prometió que sería enviado como un mensajero, hablando del ángel, que llevaría su nombre para hacer su obra. De hecho, antes de seguir adelante, vamos a volver al libro de Éxodo 23 y voy a leer estos versículos los cuales estoy hablando ahorita. El versículo 20. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, en versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amareo, ateo, fereceo, cananeo, heveo y al jebuseo
y los cuales yo destruiré. Entonces, pueden seguir leyendo, pero este es lo que estamos mirando en estos comentarios. Sigue diciendo Jameson, Fassett y Brown. No hay modo concebible de reconciliar tales afirmaciones excepto sobre la base del que el mensajero es una persona de la deidad, quien por motivos de gracia y benevolencia emprendió esta misión delegada y estaba en el carácter del ángel revelado a la iglesia en el desierto. Este punto de vista es confirmado además por todo el significado general, el sentido y el contexto del lenguaje aquí empleado con respecto a él, el cual muestra muy claramente que el ángel prometido no era un símbolo material visible, la nube, ni un mensajero inferior, ni una criatura exaltada, sino una verdadera criatura viviente, agente, que poseía inherentes a sí mismo los atributos y poderes de la deidad de Jehová. Ya lo miramos. De hecho, esta mañana vamos a ver en Colosenses 2:9 que tiene la plenitud de Dios en él. En el comentario sobre Deuteronomio 18, 15 al 19, el señor Paul Kretzmann es un profesor de teología en el Seminario Concordia de los Estados Unidos, dice: este gran profeta que sugería por la dirección especial de Jehová, enviado por él para un propósito particular, a Israel vendría para el beneficio, para la salvación del pueblo de Jehová. No sería una criatura extraña, ni nueva, no enviada del mundo de los ángeles, ni de ninguna otra esfera, sino que surgiría de en medio de Israel, un descendiente de Israel según la carne, un verdadero ser humano. Este gran profeta sería como Moisés y sin embargo lo superaría en dones desde lo alto, lleno del Espíritu de Dios sin medida. El único mediador final entre Dios y el hombre. Y ahora es donde quiero ir a Colosenses 2:9. Como dije, todo el testimonio de la primera época nos habla de este hecho. Vamos a Colosenses 2 y vamos a ver el versículo 9. Dice, bueno, déjame leer 6 al 9 para leerlo en un contexto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengo que reírme porque dice las tradiciones de los hombres. El problema con nosotros hoy en día, en esta época, hemos caído en muchas tradiciones de muchas denominaciones y la verdad es que estamos ignorantes de las Escrituras. Es por eso que es necesario estudiar. Por cuántos años, no sé, que la iglesia no ha estudiado el griego y el hebreo y no ha profundizado en estos estudios para comparar versículo con versículo, cosas espirituales con cosas espirituales. Y entonces, como estamos haciendo aquí en este canal, tomando del antiguo pacto y el nuevo pacto cada semana para comparar estas cosas, a ver, ¿es verdad que Jesús o Yeshua en el Nuevo Testamento es este ángel y profeta? Y como hemos visto, en la primera época no había ninguna duda, pero hay que estudiar estas cosas para confirmar
en nuestro corazón, en nuestra mente, que así son las cosas, para poder estar listos a presentar una respuesta por la fe que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, versículo 9, porque Él habita corporalmente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Noten esto, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Jehová está en Cristo. Este es algo muy importante. Cuando hablamos de esto, hablamos del acto de habitar que denota la unión de las dos naturalezas de Cristo, su deidad y su humanidad, y expresa la distinción entre ellos. Y debe entenderse que la deidad subsiste en la persona del Hijo de Dios y muestra que la unión es permanente. Es permanente. Este es algo que tenía desde antes de nacer y es algo perpetuo. Es parte de su naturaleza. Es quien es. Se puede decir es parte de su ADN. Entonces, no es que es un don que recibió, es quien es. Este habla de su esencia, su naturaleza. Es Dios en la carne. Este de habitar, dice un comentario, y perdóname, pero se me olvidó poner de quién es. Creo que es del mismo que hablamos ahorita, de Kretzmann. No es un don como en los profetas y hombres piadosos de Dios, como miramos en Moisés, por ejemplo, o David, o Isaías. Ellos recibieron el don de Jehová, de su espíritu, para andar como hijos de Jehová. Entonces, pero en Yeshua, en Cristo, este no es un don. No es por gracia como en los santos, como nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por gracia somos salvos y somos hijos de Jehová. Ni por señales, símbolos y sombras como en el tabernáculo, en el templo. Entonces la presencia de Dios fue un símbolo y sombra y todo lo como hemos hablado en el tabernáculo y en el templo, sino es su esencia y su persona, un cuerpo humano escogido y preparado específicamente para este propósito, junto con un alma humana razonable. Es por eso que vino el único Salvador de su esposa, la Eclesia. No había ningún otro hombre, ningún otro ser humano que puede cumplir con la obra que Cristo logró en la cruz. Solamente Dios en la carne. Y otra vez, yo sé que sigo diciendo lo que no estamos estudiando la Trinidad en esta serie, pero piénsalo bien. Dios hizo un pacto con hombres en Sinaí. Estamos hablando del pacto por medio de Moisés que hizo en el monte Sinaí con Israel. Israel no podía cumplir con su parte. Alguien tenía que venir para cumplir con la parte del ser humano, la gente escogida, el pueblo espiritual de Jehová. Solo Jehová en la carne puede cumplir con este pacto. Como miramos en el pacto que hizo con Abraham, en el pacto con David, Dios hizo estos pactos de un solo lado. Este pacto que hizo con Israel dependía del comportamiento de Israel, pero Israel desde el principio, desde que salieron de Egipto, no fue capaz de comportarse de la manera que Dios exigía y mandaba de ellos.
Dios lo dijo muy temprano en Éxodo, lo miramos a través de Éxodo, a través de Deuteronomio, miramos la rebelión de esa gente en Josué, lo miramos también hasta hoy en día. Y entonces la única manera es mandar a Cristo a cumplir con la parte que nosotros no podemos cumplir. Este es clave a todo esto. Ahora voy a leer del comentario Adam Clarke sobre Éxodo 23, 21, donde dice: mi nombre está en él. Es más probable que se refería al gran ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como ya miramos en Colosenses 2:9. Ya hemos tenido muchas razones para creer que este glorioso personaje aparecía a menudo en forma humana a los patriarcas. Y de él, Josué era un tipo muy expresivo, siendo los nombres Josué y Jesús. Recuerden, hablamos de este nombre Jesús. Esta es la traducción en español y en inglés. Pero en el hebreo es Yeshua o Yehoshua. Uno habla Jehová salva o Jehová salvará. Y entonces el nombre Josué es esto también en el hebreo. Por eso el hebreo es muy importante porque habla sobre el propósito, se puede decir, de estas personas. Cuando volvemos al Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y leemos la traducción de estos nombres o las definiciones de estos nombres, como Israel, uno que batalla con el hombre y con Jehová. Este es muy importante. El nombre Israel tiene un significado y esto lo miramos en los nombres en hebreo. Yo digo que el nombre Jesús, la verdad, no tiene un significado muy fuerte porque es un nombre muy común hoy en día en Latinoamérica. Y entonces, pero el nombre Yeshua, tiene un significado muy importante. Entonces, Adam Clarke aquí dice: siendo los nombres Josué y Jesús en hebreo y griego exactamente del mismo significado, ambos de Yasha, salvó, entregó, preservó o mantuvo a salvo. Y entonces él aquí dando, también respaldando lo que ya hemos visto y hemos practicado. Dice: tampoco parece que la descripción que se da del ángel en el texto pueda pertenecer a otra persona. Entonces Adam Clarke está diciendo, no es posible que hable de ninguna otra persona, sino Yeshua es el único que puede llevar todo estas palabras o cumplir o ser esta persona que miramos en estos versículos. Ahora quiero leer de la Biblia anotada por Arno Gavelin. Dice: este ángel no es un ser creado, sino el mismo que apareció en la zarza ardiente, el mismo de quien Jacob dijo, el ángel, el Redentor. Si quieren leer esto en Génesis 32:30 y 48:16, pueden leer sobre lo que dijo Jacob. Es Jehová mismo, el Hijo de Dios. Este es lo que dijo Jacob. Jacob hablaba sobre este ángel y dijo que es su redentor, que es Jehová. Otra vez, cuando leemos en Juan capítulo 1 que estos fariseos, sacerdotes, levitas, estaban esperando el Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Esta es la palabra griega para Mesías. Y entonces ellos estaban esperándole. Y él vino diciendo: yo soy el Mesías. Los discípulos dieron testimonio que es el Mesías. Y entonces, obviamente los fariseos
y muchos judíos lo rechazaron. Es por eso que le crucificaron, porque no sabían lo que estaban haciendo y a quién estaban crucificando. Pero los discípulos entendían bien. ¿Pero por qué es así? Porque Cristo mismo dijo a los discípulos: a muchos va a esconder estos misterios, pero a ellos los reveló. Entonces no es para toda persona o cada individuo conocer el Mesías. Por eso cuando hablamos de Juan 3:16, como hemos visto en la última serie, es imposible que habla de cada individuo. Entonces, porque Cristo no se reveló a cada individuo por su propio testimonio, o uno tiene que negar, básicamente todo el Nuevo Testamento. Y yo sé que hay unos que escuchan estos videos que rechazan todo lo que dice Pablo, que creen que Pedro fue engañado por Pablo y que mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es mentira. Para ellos, yo no tengo nada que decir aparte de estas verdades, que Dios tiene que abrir sus ojos para hacerles ver, igual como hizo a algunos fariseos en la primera época, igual como hizo a Pablo en la primera época. Recuerden, él andaba en contra de todas estas cosas. Un anticristo se puede decir, hasta que Cristo le pegó bien fuerte, se puede decir, en la cabeza, le dio un cachete bien fuerte y le cegó. Y Pablo tenía que tener su ideología, se puede decir, cambiado por Dios en la carne. Y entonces es lo mismo para nosotros hoy en día. Solamente cuando le da placer a Dios revelar Cristo en nosotros, vamos a entender estas cosas. Muy bien. Entonces, para terminar esta parte del video, quiero seguir leyendo lo que dice aquí este comentario sobre el ángel. Dice: es Jehová mismo, el Hijo de Dios. La sinagoga antigua parafraseó a esta persona usando la expresión memra. Entonces, en antigüedad, después de salir de Babilonia, cuando ellos empezaron a practicar esto de la sinagoga, ellos tenían una expresión que es memra, que significa la palabra. Han creído y enseñado que la palabra, el Logos, sacó a Israel de Egipto. La palabra los condujo en la columna de una nube. La palabra confundió a la hueste egipcia y parafrasearon el ángel por la palabra. Entonces, quiero otra vez volver a Juan capítulo 1 y aquí miramos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Ahora, si ustedes están leyendo en su versión y dice y el Verbo era Dios, recomiendo que abran una Biblia interlinear y verlo en el griego. En el griego dice y Theos era el Verbo. Entonces, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba a Juan. Ya leemos su testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Entonces, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y esto es lo que él dijo, como leemos, a los fariseos.
el versículo 9. Aquel, hablando del Cristo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablé sobre esto muy a profundo en el último serie. No recuerdo el video, pero pueden checar los videos y encontrar el video donde yo hablaba sobre estos versículos muy a profundo. Pero el punto es que aquí Juan dando testimonio sobre el Logos, sobre la palabra. Y así lo miraron estos antiguos fariseos de la sinagoga, como miramos. Usaron la palabra memra. Entonces, quiero hacer dos cosas más. Vamos a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 15 al 22. 15 al 22 nos dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Recuerden, he hablado sobre esto, que en el desierto el ángel fue Dios, fue algo visible del Dios invisible. Aquí lo miramos, el cual es la imagen, hablando de la preeminencia del Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para prestaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, aquí miramos, cuando hablamos de este Cristo y su obra en la cruz, no hay ninguna duda de quién es. Cuando hablamos del ángel, del profeta, dice, es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de este ángel en el Antiguo Testamento, hablamos del Cristo preencarnado. ¿Entienden esto? Preencarnado en su ministerio a la iglesia Israel en el desierto. Bueno, voy a seguir hablando más sobre esto la semana próxima. Tengo otro comentario por Juan Gil. Vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 7, Hebreos 12. Y vamos a hablar sobre este profeta que vino y su obra y el hecho de que los de la primera época no tenían ninguna duda sobre quién era este hombre que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.